Hola grupo, bienvenidos a la semana de trabajo número 26. Esta semana abordamos el campo de la economía y las finanzas y vamos a buscar identificar las características que tiene el discurso económico-financiero y también las características de sus géneros más representativos. Vamos a realizar búsquedas documentales que estén bien orientadas y a valorar las fuentes con un criterio profesional. También vamos a buscar elaborar y utilizar un glosario funcional y aplicar estrategias de traducción y posedición con especial atención a la calidad del resultado. En última instancia, lo que pretendemos es ser capaces de fundamentar nuestras decisiones terminológicas y estilísticas de acuerdo con los objetivos y el público de cada encargo de traducción. En esta unidad nos vamos a adentrar en la traducción especializada dentro del ámbito económico y financiero, un campo en el que como traductores necesitamos mucho más que un buen dominio lingüístico. Vamos a requerir de una sólida competencia profesional que combine tanto el conocimiento temático, la precisión terminológica, como el manejo de los distintos géneros que son propios del discurso financiero. Según Cabré, los lenguajes de especialidad sabemos que se definen por tres variables. En primer lugar, la temática, es decir, el área del saber que abordan. En segundo lugar, los usuarios, o sea, quienes producen y reciben estos textos. Y finalmente, las situaciones comunicativas en las que estos textos circulan. Esto significa que el lenguaje de un folleto bancario, una carta comercial o un contrato jurídico económico, por ejemplo, no solo va a cambiar por su contenido, sino también por el contexto y por el tipo de relación que exista entre el emisor y el receptor. Sabemos que trabajar con textos financieros va a implicar comprender cómo se estructura la comunicación en el mundo de los negocios y de las finanzas. Es por esto que en esta unidad vamos a centrarnos en tres géneros que son representativos. El primero es el folleto informativo, que tiene una función más bien persuasiva. Luego las cartas comerciales que establecen vínculos entre las instituciones y sus clientes. Y finalmente los textos jurídico-económicos donde la precisión y la formalidad son esenciales. En síntesis, vamos a ver que traducir en este ámbito nos va a exigir no solo dominar las lenguas de trabajo, sino también entender los conceptos económicos y financieros que subyacen. Vamos a tener también que reconocer las convenciones discursivas que caracterizan cada género a medida que los vayamos abordando. Y en este punto resulta pertinente repasar algunos conceptos que ya conocemos, ya que traducir no es simplemente pasar palabras de una lengua a otra, sino que se trata de un proceso complejo e interactivo que, como plantea Nord, incluye distintas fases: el análisis del texto fuente, la traducción propiamente dicha y luego las etapas de revisión y corrección. Estas etapas no se desarrollan de manera lineal, como ya sabemos, sino que el traductor va y viene entre ellas. A veces, durante la revisión suele pasar que se vuelve al texto original para comprobar, por ejemplo, una elección terminológica o para ajustar el registro. Por eso decimos que no es un proceso lineal, sino que es recursivo y dinámico. La fase de análisis textual va a ser especialmente importante porque sienta las bases para todas las decisiones que tomemos posteriormente. En este momento, como traductores, nos vamos a preguntar qué tipo de texto es, quién lo escribió, para quién, en qué contexto cultural se inserta, cuál es su propósito comunicativo, por ejemplo. North nos propone analizar tanto los factores extratextuales, como el autor, el destinatario, el lugar, el momento y sobre todo también la intención que tiene cierto texto, y también analizar los factores intratextuales, que incluyen el tema, el tipo de información, las estructuras sintácticas y la elección léxica. Comprender estos aspectos nos va a permitir ajustar el tono, el registro y la terminología a las expectativas que tenga el público meta. Por ejemplo, una traducción dirigida a clientes hispanohablantes en Estados Unidos no va a usar exactamente los mismos términos que una destinada a un público de América Latina. Lo que queremos puntualizar aquí es que debemos analizar antes de traducir, ya que es una forma de garantizar la coherencia, la fidelidad al encargo y sobre todo la calidad del producto final.
Vamos ahora al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 18. En cuanto a la teoría aplicada, vamos a encontrar dos consignas. En la primera deberemos buscar y justificar el equivalente de dos términos o frases, indicando las fuentes que consultamos, ya sean terminológicas o de validación de uso. Recuerden que en la tabla, además del término o la frase en español, deberán incluir los datos bibliográficos completos de las fuentes, siguiendo siempre las normas APA. Esto va a implicar consignar el número de página si la fuente fuera impresa o de añadir el enlace que corresponda cuando se trate de una fuente consultada en línea. La segunda consigna consiste en un ejercicio de posedición que tiene como objetivo principal mejorar una traducción automática y demostrar que podemos dejarla con calidad de traducción humana. Para esto vamos a emplear esta semana la herramienta control de cambios de Word y también el baremo de errores que utilizamos para las correcciones en esta cátedra. En un primer lugar, entonces, deberán activar el control de cambios de Word, lo que les va a permitir hacer que todas las modificaciones que hagan queden visibles, ya sean que borren, agreguen o reescriban. Así se va a poder ver el proceso de revisión que vayan haciendo. Luego vamos a revisar el texto en español y vamos a hacer las correcciones que sean necesarias para que quede un texto de calidad. Luego, en base a los códigos del baremo que utilizamos para las correcciones en clase, deberán clasificar 8 errores distintos que hayan detectado en el target. Por ejemplo, podrán ser de terminología, de cohesión, de coherencia, sintaxis, estilo. Luego, antes de completar la tercera columna de la tabla, deberán desactivar la herramienta del control de cambios y ahí sí añadir sus comentarios en esta tercera columna. Recuerden no repetir los errores, es decir, los errores podrán caer dentro de una misma categoría, pero ser distintos. Es decir, por ejemplo, un error que sea terminológico no deberá corresponder al mismo término. También es muy importante en este ejercicio justificar las revisiones que hagan por razones lingüísticas, textuales, extralingüísticas o de convenciones del género. No simplemente poner porque le suena mejor o más natural. Es decir, la justificación debe estar respaldada por una razón lingüística, textual, de género o extralingüística. En cuanto a la parte de traducción del trabajo práctico de esta semana, deberá realizarse usando una herramienta de traducción asistida. En este punto quiero detenerme y pedirles una lectura atenta de las consignas, sobre todo lo que se refiere a la entrega de archivos originados por este tipo de herramientas. En trabajos prácticos anteriores pudimos notar que se entregan o archivos equivocados o bien archivos adicionales que no se solicitaron en las consignas. Como también pudieron notar, esto se penaliza, ya que consideramos que la entrega correcta de los archivos solicitados también corresponde a nuestra competencia profesional. En el caso de esta semana vamos a crear un proyecto cargando el texto completo a la herramienta de preferencia, ya sea WordFast, MemoQ o alguna otra, y una vez que hagamos la traducción y la revisemos, la vamos a guardar y a generar la traducción final. De esta traducción final vamos a copiar el fragmento traducido en el Word del trabajo práctico y vamos a entregar como adjunto únicamente el glosario con al menos 2 términos, que pueden ser los de la primera consigna de la teoría aplicada, y el archivo bilingüe nativo del programa. Es decir, el archivo que entregaríamos al cliente, no la tabla bilingüe Word para revisión. Fíjense cómo deberían ser las extensiones de los archivos según la herramienta que utilicen. Por cualquier duda o consulta, los espero siempre en el foro de avisos. Les deseo una muy buena semana de trabajo. Saludos.